Buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Bienvenidos a nuestro culto dominical, familiar, para adorar a Dios juntos, buscar su rostro y estar conectados para escuchar su palabra y poder alentarnos unos a otros. Bienvenidos a todos aquellos que hoy día están conectados a través de YouTube y también a quienes se han conectado a través de la plataforma Zoom. Queremos invitarles hoy día a cantar alabanzas al Señor y a escuchar su palabra para alentarnos. Quisiera leer en esta mañana una palabra que el Señor en esta semana habló a mi corazón y me alentó. Y quisiera compartirla con ustedes en este tiempo tan complejo que nos toca vivir, pero que el Señor nos da las fuerzas para enfrentarlo. Y por eso hoy día quisiera compartir con ustedes una palabra que está en Isaías 40. El Señor le habla al pueblo de Israel en esta palabra y los alienta porque estaban pasando un tiempo de mucha aflicción como pueblo. Y Él les dice al pueblo: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa palabra alienta nuestro corazón en esta mañana. A veces olvidamos las promesas del Señor cuando estamos en tiempos de adversidad, pero Él nos recuerda que sus promesas son para nosotros, son para que podamos aferrarnos a ellas en estos tiempos. Y gracias a Él que Él nos renueva y nos permite seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conociéndole. Y quisiera en esta mañana orar para que el Señor guíe este tiempo de culto a su nombre. Adoramos a Cristo, adoramos a Dios y Él es el centro de nuestra adoración. Y en esta mañana oremos para que Él guíe todo este momento, esta jornada, donde vamos a escuchar de su palabra y Él va a seguir alentándonos. Así que los invito a orar ahí en su hogar. Tómese un tiempo, tómese este tiempo para estar en la presencia del Señor. Sabemos que no es fácil estar en el hogar, en la casa, tal vez hay ruido de fondo, pero tómese este tiempo de quietud para orar y para que el Señor ministre su corazón. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por otro domingo más que tú nos permites, Señor, poder buscar tu rostro, Señor, y adorar en comunidad, adorar, Señor, junto a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta este momento, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque ellas nunca fallan, Padre. Nuestras emociones y nuestras circunstancias, Señor, pueden flaquear, Señor, pero tu palabra permanece ahí, permanece fiel, Señor, y es el ancla donde podemos aferrarnos, Señor. Gracias te damos por la hermosa oportunidad de pertenecer a tu familia, Señor, a la iglesia tuya. Gracias, Señor, porque podemos alentarnos unos a otros cada semana, cada domingo, Señor. Y oramos en esta mañana para que tú guíes este tiempo, Señor, de adoración,
Queremos adorarte y exaltarte, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres ese Dios amoroso, Señor, ese Dios que nos acompaña, que está cerca de nosotros, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo, Señor, guíe cada palabra, cada persona que va a estar en esta transmisión, Señor. Oramos para que tú guíes cada momento, Señor, y cada actividad. Oramos por la palabra que será ministrada en esta mañana. Oramos por el predicador, nuestro pastor Leonel. Oramos para que tú lo uses. Y oramos, Señor, para que esas palabras puedan, Señor, entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, y así podamos ser transformados, Señor, por ti. Queremos adorarte y exaltarte y también, Señor, bendecir a todas las familias que hoy día están conectadas en sus hogares, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Tu presencia, Padre, pueda ser manifiesta en esos lugares, Señor, en cada familia, en cada corazón. Oramos, Señor, por tu presencia. Necesitamos de ti y en esta mañana, Señor, queremos encomendar todo lo que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a escuchar unas alabanzas que el Ministerio de Música ha preparado en esta mañana. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Señor, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu gracia con nosotros. Y te cantamos, Señor, te alabamos porque eres grande, porque eres único, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Amén. El vino
el agua formaste, los ciegos por ti pueden ver. Nadie es como tú, nadie habrá. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá detener? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Oh. Gracias, Señor. Agradecemos, Señor, tu sacrificio en la cruz, porque podemos confiar en ti, Señor. Sabemos que tu amor es fuerte, que no se rompe, que es eterno, Señor. Recordamos tu cruz, recordamos tu sacrificio por amor a nosotros, Señor, por amor a la humanidad, Señor. No importando lo que pudiésemos hacer o dejar de hacer, Señor, tu amor permanece, es constante y es eterno, Señor. Amén. Cuando recuerdo la gloriosa cruz, donde muriera el Hijo de Dios, toda ganancia no importa ya más, y mi orgullo no tiene lugar. Veo sus manos, su frente, sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Cuando el amor significa morir por darnos
para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Oh, cuán gloriosa es tu cruz. Solo por tu gracia nos reunimos hoy, Jesús. Es por ti, Jesús, por ti, Jesús, por tu gracia, Dios, por tu gracia, Dios. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cuán gloriosa es la cruz de Cristo. Gracias al Ministerio de Música por el esfuerzo que hacen cada domingo de alabar y grabar y tener todos estos recursos para que nosotros como iglesia podamos usarlos. Y bueno, decirles, querida iglesia, que animarles también a que cada domingo ustedes se conecten a los cultos dominicales. Durante la semana también se están realizando diferentes reuniones de los diferentes ministerios, pero queremos hoy día reafirmar, ¿cierto?, la invitación de que se unan a los cultos dominicales donde estén. Ya la modalidad que hoy día estamos llevando a cabo nos permite estar en cualquier lugar conectados. Y también tenemos un WhatsApp donde usted puede escribir, ¿cierto?, con las peticiones de oración que usted tenga. El Ministerio de Oración ya comenzó, ¿cierto? Va a comenzar pronto con esos tiempos de oración durante las mañanas y también en la tarde, el día jueves. Y ese WhatsApp sirve, ¿cierto?, para que usted pueda enviar sus peticiones de oración. Y bueno, yo quisiera saludar hoy día en esta mañana, a los hermanos que están conectados hoy día a través de YouTube. Hay varios conectados a través de Zoom, pero también a través de YouTube, y algunos han escrito saludos. Saludamos a Oriana, a Daniela Arratia, a Elizabeth Yáñez, a Karin Figueroa, a Paulina Riquelme, Alejandra Carrasco, Edelina Alarcón, Edgardo Muñoz. Gracias, hermanos, por estar conectados. Yo sé que hay muchos más. Les animamos también a escribir ahí y también contarnos a nosotros quién estuvo de cumpleaños durante la semana, porque queremos saludarles al final del culto y también a aquellos que han estado aniversario de matrimonio, también para que puedan escribir ahí. Ahí escribe María José Guzmán y dice: bendecido día para cada familia, gloria y honor a nuestro Señor. Así que les animamos a que puedan ahí escribir sus saludos. Es grato leerles, esa es la manera ahora, leerles de que están conectados, de que están ahí en un mismo espíritu, en un mismo sentir de adorar al Señor en comunidad. Vamos a escuchar una alabanza y después de esta alabanza viene un momento muy especial y les invito para que se quede.
Así que escuchemos esta alabanza que habla de que Dios sane nuestra tierra. ¿A dónde iré, Señor, si solo tú das vida? ¿A dónde iré, Señor, si tú eres mi pastor, mi guía? Llenas de gloria tu casa, tu casa. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Derramando de tu amor. Tu pueblo se humilla, buscamos tu rostro. Toma nuestras vidas como ofrendas de amor. Llenas de gloria tu casa, tu casa. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Derramando de tu amor. Oh, llenas de gloria tu casa, tu gloria. Llenas de gloria tu casa, tu casa. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. Sana la tierra, derramando tu amor. Derramando tu amor. Ese es el clamor de la Iglesia de Cristo, que el Señor sane nuestra tierra. Como país hoy día se viene un proceso histórico a través de un plebiscito que se hizo el año pasado, en el que todos nosotros participamos el 25 de octubre. En ese momento se decidió redactar una nueva constitución. Y el próximo 10 y 11 de abril se van a elegir a los constituyentes, a quienes van a redactar esta nueva constitución. Y en este contexto, hermanos, yo quisiera contarles que tenemos un invitado especial hoy día. Voy a pedirle a Estefan, junto a su familia, que puedan sumarse aquí a nuestro culto. Bienvenido, Estefan.
Saludos para todos. Ahí está con su esposa, Mariana, y sus dos hijitos, Lucas y Clemente, ¿cierto? Falta un hijito ahí, Bastián. que es Bastián. Sí, bienvenido. Bienvenido, Estefan. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Gracias, Un buenos saludo días. grande y afectuoso para cada uno. Gracias por esta invitación. Sí, bueno, hoy día quisimos hacer esta invitación especial porque ustedes son nuestros hermanos en Cristo. Una hermosa familia que el Señor hoy día está usando para ser parte de este proceso histórico que vivimos como país. Y qué hermoso poder ver familias cristianas que se ponen en la brecha, ¿cierto? Y asumen estos desafíos, que me imagino que implican muchos esfuerzos y también mucho negarse, ¿cierto?, a los propios planes. Bueno, y hoy día los invitamos porque ustedes son nuestros hermanos en Cristo y queremos bendecir sus vidas. Decirles que, bueno, les queremos y son parte de nosotros, son parte de la Iglesia de Cristo. Y bueno, en un momento más se sumará el pastor Leonel, quien va a dedicarles una palabra y va a estar orando, ¿cierto?, por ustedes, para que el Señor cubra sus vidas, cubra su familia y los acompañe, ¿cierto?, en este proceso. Bueno, pero antes de esto yo quisiera, como para conocer un poquito más de esta carrera que emprendiste, Estefan. Tú no eres político, tú eres un padre de familia, ¿cierto?, que estaba muy tranquilo llevando su rol de padre de familia, ¿cierto?, como cristiano también, porque tú estás muy activo en la iglesia. Y eso me llama la atención, y por eso hoy día quisiera preguntarte, ¿qué te mueve, Estefan? ¿Cuál fue la motivación de asumir este desafío? Bueno, fueron varias cosas. Nosotros amamos al Señor y queremos servirlo donde Él nos ponga. Y hemos ido entendiendo eso, y eso significa siempre sacrificios, porque uno podría estar haciendo otra cosa, pero uno destina tiempo, y es lo que hacemos todos, ¿no es cierto?, cuando servimos al Señor en la iglesia o en otra área, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor desde donde el Señor nos pone. Y esto de la política es algo súper ajeno en general a nosotros, a los cristianos. No participamos en estas cosas, menos en un partido político. Son muy pocos los que participan en un partido político. Pero lo que ocurre en la sociedad sí nos importa. Y siempre hemos estado activamente como iglesia, como cristianos, sirviendo en las necesidades o en lo que va ocurriendo. Y ahora esto de la Constitución es algo tan importante que puede tener un efecto tan grande, que el Señor sentimos que nos fue llevando de a poco, como encaminando a esto de distintas formas. También contribuye, ¿no es cierto?, mi profesión de abogado, que también siempre he estado siempre me han interesado estos temas, conversar estas cosas. El hacer clases de la universidad también implica de alguna forma meterse en esas cosas, pero el impacto es menor. Y el Señor nos fue llevando a esto que no pensamos, nunca pensamos que iba a ser así. Y en un momento ya nos dimos cuenta que era eso, y tuvimos que tomar la decisión de primero tener certeza que Dios nos estaba llamando a esto de esta manera, y luego ver cómo respondíamos. Y claro, no fue fácil porque, como dices tú, no es nuestro ambiente, y significaba dejar otras cosas, dejar nuestros planes y meternos en un ambiente que además es bien ingrato, no es un lugar agradable y no es el lugar donde uno se siente cómodo. Entonces, pero sentimos que el Señor nos estaba llamando a eso, y como que muchas cosas vinieron a nuestra mente. Por ejemplo, lo que hacen nuestros hermanos en otros países, donde ellos son fuertemente perseguidos por el solo hecho de tener una Biblia bajo el brazo, y ellos son héroes. Y en la iglesia primitiva, si uno ve lo que los apóstoles pedían, no le pedían al Señor que los librara de ser perseguidos o maltratados, sino que pedían que les permitiera, claro, que les diera fortaleza para superar esa persecución y esos malos tratos. Entonces, fue como todo eso junto, y en un momento fue ya, o sea, vamos a tomar este desafío, a pesar de que no va a ser grato, que no es en nuestro ambiente, que van a pasar muchas cosas, pero sentimos que había que hacerlo.
y también sentimos fuertemente que estamos, de alguna manera, no solo nosotros, sino que en general lo que está pasando con la iglesia, porque hay muchos hermanos que van de candidatos a distintos cargos ahora para abril, estamos yo creo que abriendo camino para los que vienen detrás, preparando lo que viene ahora. Los jóvenes que vienen detrás de nosotros y que van a participar de manera probablemente mucho más activa, menos cuestionada como lo hacemos nosotros, porque somos parte de la sociedad y fue ya, vamos porque el Señor nos está llamando a esto y lo vamos a hacer, y la verdad es que comparado, como te digo, con lo que hacen otros hermanos en otros países, meterse en esto y que te digan cosas feas no es nada, digamos. Así que estamos contentos y aprendiendo en este proceso. Sí, ha sido muy lindo ver hermanos nuestros que hoy día están en estas carreras, digamos, políticas, que han asumido estos desafíos para tomar cargo. Y yo creo que el deseo, ¿cierto?, de poder participar en estos procesos es para poder cambiar de alguna manera las cosas que hoy día están sucediendo en nuestro país. Hacer un cambio desde dentro, como cristianos, con nuestra cosmovisión cristiana. Y esta pregunta, como para ya después darle el pase al pastor Leonel que se va a sumar, es preguntarte, Estefan, ¿qué ha significado para ti en términos personales, ¿cierto?, familiares y también laborales, el asumir este desafío? Bueno, personalmente, un poco lo que decía recién, esto implica exponerse, porque la gente tiene que conocer a la persona que está pidiéndole el voto, ¿verdad? Y tiene que saber quién es y cómo piensa, y esa es un poco la gracia, o sea, decir, yo soy un ciudadano que es cristiano, que es independiente para ir a este cargo, ¿verdad? Que es abogado y que ama a la familia, ama al Señor, o sea, todo eso implica un poco mostrarlo. Y eso quiere decir que la gente también me va a decir cosas de vuelta, me parece bien o me parece pésimo, o qué sé yo, entonces eso es exponerse, y es algo que a mí me costó mucho, y fue parte de lo difícil de tomar la decisión. Porque en el fondo, cuando uno está en su casa, yo puedo pensar y hacer lo que quiera y hago lo que me da la gana, pero cuando el resto empieza o puede cuestionarlo, es distinto. Entonces esa exposición me costó, pero entendí que era parte del proceso, y que el Señor también, de hecho antes nos había mostrado también que como familia debíamos exponer familia, mostrar familia. Por ejemplo, como yo hago clase en la universidad, son todos jóvenes de segundo año, entonces están a los 19 años, 20 años, y yo poco hablo de mi vida personal, pero en un momento sentí que el Señor me decía, expon familia, que ellos vean familia, que es posible. Entonces, eso fue antes, fue un par de años atrás. Entonces ahora era esto mismo. Entonces, de forma personal fue un poco eso. Familiarmente implicó un acuerdo entre nosotros de que esto nos iba a demandar más tiempo. Ahora, la verdad, nosotros siempre hemos estado muy involucrados en las cosas del Señor, entonces también ha demandado mucho tiempo. Ahora, con la pandemia, muchas de las cosas que hacíamos en la iglesia o en la Fundación Destaca, donde trabajamos, se hace menos, o la Fundación este año, de hecho, no ha hecho nada, entonces teníamos ese tiempo disponible, o sea, el Señor hizo calzar las cosas, pero sí demandó un acuerdo familiar de nosotros, a los niños les decimos, además que con la pandemia yo estaba con ellos todo el día. Yo dejé mi oficina y me vine a trabajar a la casa, y los niños están en clase, ¿no es cierto? Yo estoy con ellos todo el día, y ahora ya no estoy todo el día. Salgo temprano, vuelvo tarde, y eso ha resentido el ambiente en la casa, y eso ha sido un poco más complejo. Y laboralmente también ha sido un desafío, porque me he abocado a esto de la campaña, que además es algo nuevo para nosotros, y el año pasado fue un año pesado en mi oficina, y fue un año pesado también en el negocio de Mariana. Entonces la verdad es que un poco la lógica nos decía, tenemos que ponerle mucho tiempo y mucho trabajo a la oficina y al negocio. Entonces como que en ese momento vino esta decisión, y fue una decisión de fe, de decir, ok, la oficina, de hecho, no sé si ustedes saben, pero yo soy el abogado de la Alianza, y trabajo para la Iglesia de Alianza, y tengo otros clientes, y ahora estoy solamente atendiendo a la Alianza, que es algo que ya tengo de alguna manera un poco más fluido, más normal, pero las cosas nuevas que me han ido llegando las he tenido que rechazar en este momento, digamos, porque no puedo meterme en algo nuevo, empezar a estudiar, no tengo el tiempo para eso. Entonces ha sido también un sacrificio en ese sentido, pero con la fe de que si el Señor nos llamó a esto, Él se va a encargar del aspecto familiar que hablábamos recién, y también del aspecto personal de esto de la exposición o qué sé yo,
pero también del aspecto laboral y económico, porque él no, si nos llama a esto, él se encargará de que tengamos lo que necesitamos y que una vez que esto termine, ya sea, ¿no es cierto?, al final de redactar la Constitución, que yo vuelva y que tenga mi oficina y pueda volver a reactivarla, ¿no es cierto?, después de 2 años, pero confiamos en que así va a ser, o sea, fue un paso de fe y estamos en eso y estamos tranquilos y el Señor claramente se ha portado muy bien. Gracias, Estefan. Bueno, como decía al principio, esta invitación nace para bendecir tu vida, cubrirte en oración. Le voy a pedir al pastor Leonel que pueda encender su cámara y nos pueda acompañar en este tiempo. Hola, buenos días, Estefan. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, querido hermano. Bien, Mariane, gusto verte también. Dios te bendiga grandemente. A Clemente, a Lucas y Bastián. ¿Quién es el que no está? El Bastián. Bastián, mira. Bueno, yo aquí recién acaba de pasar Bastián, mi otro Bastián. Oye, chiquillos, qué gusto de tenerlos con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Como bien lo planteaba Priscila, te estamos escuchando atentamente. Quisimos como iglesia, también como directorio, como equipo de culto, tenerte acá en este culto, Estefan, porque queremos brindarte nuestra cobertura. Y yo sé que tú, ¿cierto? Hay muchos pastores e iglesias que están orando por ustedes. Y yo lo he visto porque he estado en tus reuniones, en algunas, el Consejo de Pastores de Temuco, etc. Pero nosotros como iglesia sentimos un cariño especial por ustedes porque ustedes, cierto, eran de este redil y que gracias al Señor están ahora extendiendo el reino en otro lugar. Y nos parece muy bien, nos animamos, nos alegramos por eso. Y que bueno, Estefan, creo que no solamente tú, sino que todos los hermanos que están, cierto, proyectándose a poder servir en un área que no es fácil, que es muy difícil de poder entrar, que está muy, cierto, hermética, muy cerrada, que se atrevan a dar estos pasos, ¿verdad?, de poder tener una intervención en nuestra sociedad de una manera mucho más concreta, mucho más desde adentro, como bien lo decía Priscila adelante, y poder intervenir. Y el propósito de invitarles, Mariane, yo sé, escuché a Estefan, yo sé que Estefan representa a toda la familia, pero sin duda que tú como esposa tienes mucho que decir, y los hijos, como cierto, como aquellos que rodean a Estefan también, y quizás Estefan, Mariane y chicos han tenido que, cierto, han tenido que pagar un costo alto por, cierto, querer hacer algo, cierto, desde la perspectiva del reino en nuestra sociedad, en un ambiente que es difícil, y sin duda que han tenido que pagar un costo grande, o lo están pagando todavía. Pero como bien dijo Estefan, Dios se ha portado bien, ¿cierto? Y sin duda que lo seguirá haciendo, Estefan. Y nosotros como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Temuco Moniante, que te estimamos, te amamos, te queremos muchísimo juntos. Bueno, la hermana Tati viene con nosotros, se reúne con nosotros, ella está muy relacionada, y bueno, toda la familia, en realidad somos esa gran familia en Cristo. Y queremos, como familia en Cristo, Estefan, brindarte nuestro apoyo en oración, darte nuestra cobertura, e incluso dedicarte un texto. Estuve pensando, decirte, ¿qué texto le puedo decir a Estefan? Bueno, hay muchos, pero hay uno que es especial, creo que es especial porque está dado, ¿cierto?, a un joven que no tenía, quizás desconocía el mundo en el cual Dios lo llamó, ¿ya?, para poder ir a intervenir. Y es el llamado de Jeremías. ¿Te acuerdas de ese capítulo 1? Y quiero recordarte, porque yo sé que tú te lo sabes, y quiero dedicárselo a ustedes, ¿ya? Y quizás a todos los hermanos que se están postulando, porque fíjate, Esteban, lo que dice este pasaje, yo quiero dedicártelo con mucho sentir, con mucho corazón. Dice Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Yo con esa palabra, Estefan, yo me desarmo, ¿me entiendes, no? Con esa palabra. Porque Dios en su, ¿me entiendes?, como visión eterna, te había visto antes de que tú aparecieras en este mundo, te escogió antes de que nacieras, ya te había apartado. Y te había nombrado, le dice a Jeremías, ¿cierto?, profeta para las naciones.
En ese tiempo los profetas tenían una connotación y una función muy especial. Hoy el don de los profetas está presente en nuestra iglesia. El don profético está. Y Dios levanta hombres con esas características, ¿cierto?, para ir y anunciar, proclamar, etc. Bueno, no voy a predicar Estefan, porque si no, voy a tener que predicar 2 veces hoy día. Pero sigue diciendo este texto, Estefan. Pero Jeremías responde, Señor, pero soy muy joven, no sé hablar, no sé cómo moverme en esos ambientes. Pero el Señor le dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad. ¡Wow! Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Pero tú, le dice a Jeremías, ¿cierto? Prepárate y ve y diles todo lo que yo te ordene. ¡Wow! Realmente me conmovió esto, Esteban. Porque yo sé que la función que tú tienes que ir a hacer allí. Ve y diles lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Así lo hacemos. Bueno, esa palabra fue dedicada a Jeremías. Pero qué lindo poder apropiarnos de esa palabra también. Y yo me gustaría que tú te apropiaras de esa palabra, porque el Señor te ha escogido, Estefan, para este tiempo. Y nosotros como iglesia lo creemos así. Yo como pastor lo creo así. Y sin duda Dios no solamente te ha escogido, sino que te ha respaldado y te va a respaldar. Va a poner sus palabras en tus labios para que tú puedas decir lo que se tiene que decir, ¿cierto? Y para construir o conformar esa constitución para nuestra nación. Y no les temas, van quizás a lidiar, y justamente hoy día vamos a predicar un poquito sobre los padecimientos por la causa de Cristo. Pero pelearán contra ti y no podrán vencerte. Me gustaría que orásemos. Querida iglesia, les invito a levantarse donde quiera que ustedes estén en esta hora y podamos orar por esta familia, no solamente por Estefan, sino por Mariana, por los hijos, ¿cierto? Y a la distancia, ¿verdad? Abramos nuestros brazos y cubrámosles, rodeémosles, porque no es nuestra la batalla, no es de él la batalla, sino del Señor. No es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Ya, entonces nosotros, querido Estefan, Mariane, chicos, les amamos. Sepan que hay una iglesia que va a orar por ustedes, que va a apoyarles, que está respaldándoles a ustedes. Vamos a orar. ¿Te parece, Estefan? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora extendemos nuestras manos hacia nuestro querido hermano, Estefan, hacia nuestra querida hermana Mariana y sus hijos, esta querida familia, Señor, que tú has escogido, que tú has atraído con lazos de amor, que tú has llamado, que tú los has preparado para estos tiempos. Señor, gracias porque tú, Señor, los escogiste, los apartaste, Padre amado, para nombrarlos, para levantarlos, para, Señor, delegarles, Señor. Padre amado, esa función de poder representar a tu pueblo en los lugares, Señor, donde quizás, Padre amado, no se reconoce tu nombre. Señor, oramos para que usted, Dios mío, aún en sus temores, en sus debilidades, Señor, en la intimidad de su corazón, Padre amado, usted sea su fortaleza, usted sea, Señor, su escudo, usted sea, Padre amado, quien le rodee, quien pelee por él. Señor, usted ponga esas palabras sabias en sus labios
Padre, pon tu palabra en el corazón y que desde, Señor, su opinión pueda, Señor, Él establecer principios y valores que vienen de tu corazón para esta sociedad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le levantes, como lo has declarado en esta palabra, como una ciudad fortificada, como una columna de hierro, Señor, como un muro de bronce, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú le sostienes, levanta sus brazos cansados en esta hora. Padre amado, para la gloria de tu nombre, rodéale, Señor. Y Padre querido, que muchos en este tiempo puedan respaldar a nuestro hermano querido. Señor, bendice a su esposa, bendice su corazón, bendice, Señor, allí esos tiempos, Señor, de debilidad, que seas tú quien levante los brazos, las manos, Señor, que tú seas quien levante y renueve las fuerzas, Padre amado, aquellas que quizás se han agotado. Oramos, Señor, para que usted sea su pastor en los momentos de, Señor, de dificultad, de lucha, Señor, donde se sienten solos. Señor, usted sea su compañía, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Oramos por sus hijos y oramos para que tú guardes su corazón, Padre amado, de todo dardo del enemigo, que tú les cubras. Levanta un escudo de fe alrededor de ellos para apagar todo dardo del enemigo, y que por sobre toda cosa guardada sea guardado su corazón, el corazón de esta familia. Señor, en el nombre de Jesucristo, les bendecimos, Señor, y los encomendamos, Señor, Padre amado, a tu causa, lo encomendamos para que ellos sean, Señor, aquellos heraldos que puedan proclamar, que puedan, Señor, establecer tu reino donde tú les vas a llevar, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos por una victoria para ellos, Señor, en este futuro próximo. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos que nuestro hermano, Señor, que tú lo has llamado, pueda cumplir esa misión, esa función por la cual tú lo has llamado. Gracias por su vida, Señor, le bendecimos, provea, siga proveyendo, Señor, aún de la nada, Señor, usted provee de donde no hay, y provea, Señor, para que nuestro hermano no le falte, Señor, los recursos para seguir avanzando en este proceso. Gracias por tenerles con nosotros, en el nombre de Jesucristo, les bendecimos, Señor, y imponemos nuestras manos a la distancia sobre sus vidas, Señor, para que el bálsamo de tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre ellos. Señor, traiga renuevo, un refrigerio, nuevas fuerzas, sabiduría de lo alto, para la gloria de tu nombre. Oramos. Amén. 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 Querido Estefan, tú eres el último, me parece mucho, de la papeleta. Sí. Sí. Pero los últimos serán los primeros. Amén. 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 Agradecerte por estar con nosotros, Estefan. Mariana, no sé si algunas palabras, porque ya Estefan expresó las de él, ¿verdad? Ahora me toca a mí. No, agradecer. Nos hemos sentido muy apoyados por nuestra amada iglesia Temuco Poniente. Hemos sentido desde un principio su respaldo, su amor, y les damos muchas gracias por este tiempo que nos han brindado. Nos sentimos muy honrados y como decía Estefan, sí, no ha sido fácil, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Dispuestos a pagar el precio. Creemos que Dios nos ha entregado una tarea y nos sentimos honrados por eso, y vamos a avanzar en fe, vamos a avanzar creyendo lo que Él habló, y vamos a avanzar porque hay una generación que necesita entender que hay espacio para los que creemos en Dios, que hay una tierra que tenemos que arrebatar, hay un mensaje con el que tenemos que llegar. Así que siempre hay alguien que tiene que ser precursor, que tiene que abrir el camino, y le damos gracias a Dios por ese honor de ser precursores en esto, y abrimos camino para esta generación que viene, que sea valiente. No va a ser fácil el tiempo que va a tocar vivir, pero Dios es fiel ayer, hoy y por los siglos, así que lo creemos. Gracias, un beso, un abrazo grande a cada uno, que el Señor nos bendiga, nos siga acompañando, y Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno.
Amén. Amén. Muchas gracias. Priscila, muchas gracias, Estefan. Muchas gracias, Mariane. Por tu cariño, esto ha sido un oasis. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Amén. Nos vemos. Muchos cariños. Igual, bendiciones. Pastor, no se vaya porque Dígame. usted viene con la palabra. Le doy el espacio para que usted pueda ministrar en esta mañana y hable. Muy bien, muchas gracias, Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias también a Estefan por toda su familia, porque ha sido un momento muy lindo de poder bendecir la vida de nuestro hermano Estefan, ¿verdad? Y toda su familia, y también el gran desafío que ellos tienen por delante, esa carga que puso Dios en su corazón, ¿verdad? De poder representar el reino de Dios o los principios del reino de Dios en la carta tan fundamental para nuestra nación. Así que oramos para que el Señor allí, ¿cierto?, lo levante y lo establezca en ese lugar. Muy bien, queridos hermanos, les invito a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana, ¿ya? En Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, un pasaje hermoso, un pasaje que nos habla de los padecimientos por la causa de Cristo. Ya ese es el título más o menos de esta predicación, de esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Así que, miren, padeciendo por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Quizás antes de adentrarnos a este pasaje, quisiera, hermanos queridos, que viéramos una lista de textos que fui escogiendo del Nuevo Testamento, solamente del Nuevo Testamento, que hablan de los padecimientos que van a tener que sufrir los creyentes, los cristianos, los discípulos del Señor. Y allí seguramente en el Power está apareciendo esa lista de padecimientos en los cuales los creyentes, los cristianos, los discípulos, vamos a tener que enfrentar por la causa de Cristo. Fíjense, hermanos, Mateo capítulo 5, yo solamente se los voy a mencionar rápidamente porque quiero que usted los apunte, le saque una foto a la pantalla y vaya viendo cómo el Nuevo Testamento va tratando este tema de padecer por la causa de Cristo. ¿Ya? Ese listado está allí, quizás hay muchos más textos, pero fueron los que yo pude seleccionar para ponerlos y poder reflexionarlos. Fíjense lo que dice Mateo 5:10, serán maltratados por practicar la justicia. Si seguimos avanzando en Mateo, versículo 11 y 12 dice, los insultarán, perseguirán y levantarán calumnias a ellos. Mateo también 10:14 dice que sufrirán el rechazo. El Mateo capítulo 10, verso 17 dice que los azotarán. Y después saltamos al Evangelio de Juan, ¿cierto? Capítulo 15, verso 18 al 21, dice que serán odiados por el mundo. Serán odiados. Eso van a ser los padecimientos por la causa de Cristo. Los cristianos, los discípulos, usted, la iglesia, usted y yo, seremos odiados por el mundo. Mateo 10, 21 al 36 dice que serán odiados por los parientes. Hay un pasaje donde los mismos parientes nos van a rechazar muchas veces. Y entramos al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 58, dice que algunos sufrirán el martirio, como lo sufrió Esteban, por ejemplo, y la mayoría de los discípulos. Sufrir el martirio, morir por Cristo, van a tener que morir, dice la Escritura, por Cristo. Hechos capítulo 5, 41 dice que sufrirán, ¿cierto?, la afrenta, la injuria, ¿cierto? Allí. Hechos 14, 22 dice que soportarán tribulaciones, problemas de todo tipo. Todo esto habla el Nuevo Testamento sobre el tema del padecimiento de los creyentes por la causa de Cristo. Hechos capítulo 4, verso 5, verso 12 dice que muchos cristianos serán encarcelados y lo han sido en el primer siglo, lo han sido a través de la historia y en este tiempo también. Yo me acuerdo que, Miguel expuso domingos atrás, ¿cierto?, sobre la persecución que había a nivel mundial en estos tiempos. ¿Cuántos millones de creyentes están siendo perseguidos? Hechos capítulo 14, 19 dice que serán apedreados. Tanto era así en la historia de cuando llega el Evangelio a nuestro país, ¿cierto?, que
que los creyentes, los cristianos, eran apedreados cuando se reunían por las casas, en sus templos. ¿Ya? Fue muy trágico. Hay una tremenda película allí que habla de eso, del evangelista de Canut. Muy bien, pero también en 1 Corintios Pablo habla y dice que los creyentes serán sentenciados a muerte siendo un espectáculo ante los hombres. Y en 1 Corintios también Pablo dice, en capítulo 4, dice que serán malentendidos, difamados y menospreciados. En 2 Corintios capítulo 6 al 10 dice que tendrán que soportar problemas, aflicciones, tribulación, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos y malos reportes, mala fama, etc. 2 Corintios capítulo 11 dice que serán golpeados, y Pedro dice que, cierto, hablarán mal de ellos también. Fíjense que en la epístola de Pedro, ahí hay un listado tremendo, Nuevo Testamento, un listado tremendo, hermanos, de pasajes que hablan sobre el sufrimiento, el padecimiento de los creyentes por la causa de Cristo, o por Cristo, por el Evangelio. Y en la epístola del apóstol Pedro, en la cual estamos reflexionando nosotros ya hace varios meses, ¿cierto? Y estamos casi llegando al final de ella. El apóstol Pedro en esta epístola de 1 de Pedro, en cada capítulo, hermanos, en cada capítulo de esta carta, si usted le pone atención, toca el tema del padecimiento, ¿cierto?, que vamos a tener por la causa de Cristo. Miren, observemos solamente quizás un repaso, ¿cierto?, un resumen de estos versículos que Pedro toca en su carta. En 1 de Pedro 1:6 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. En el capítulo 2, verso 19 dice, a causa de su conciencia, ¿cierto?, sufre molestias padeciendo injustamente. En el capítulo 3, verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, ¿verdad? Y el capítulo 4, que también esos son predicaciones ya más frescas, ¿cierto? El capítulo 4, verso 1 dice que así como Cristo padeció, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vas a tener que padecer, vas a tener que sufrir. ¿Ya? Y en el capítulo 5, me voy a saltar lo que vamos a tratar hoy día. Verso 10 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de paz los santifique, los establezca, etc. Fíjense, hermanos, si nosotros revisamos rápidamente todos estos pasajes, todos estos versículos, con todos estos versículos podemos concluir, queridos hermanos, que el padecimiento por la causa de Cristo es un tema muy importante en las instrucciones de Dios que Dios nos da en el Nuevo Testamento, en su palabra. Son instrucciones importantes de parte de Dios para nosotros. Y el pasaje que vamos a reflexionar hoy nos ayuda a ver los padecimientos del cristiano desde una perspectiva más bíblica y no desde nuestra emoción, desde nuestro sentimiento, desde nuestra carne, que se duele, ¿ya? Este pasaje nos va a permitir mirar este padecimiento por la causa de Cristo desde esa perspectiva más bíblica y nos va a enseñar, ¿cierto? Nos va a enseñar la actitud con la que debemos asumirlos en este tiempo. Bien, leamos, busque allí su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Vamos a leer este pasaje, estos versículos del 12 al 19. No son muchos, así que acomódese, por favor. Acomódese nomás, concentre su corazón, concentre su espíritu para poder adentrarnos en lo que nos dice Pedro en esta mañana. Muy bien, verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano,
que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18 y final dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Versículo 19, final, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¡Wow! Mire, hermanos, solamente quizás con la lectura de la palabra de Dios, ya tenemos un mensaje poderoso. Ya tenemos mensaje, enseñanza. Por eso es que yo le pongo 2 preguntas allí para que usted haga su propia reflexión sobre el pasaje. Fíjate, la primera pregunta es, ¿qué le impresionó de este pasaje? ¿Hay algún concepto que le haya impresionado? ¿Alguna verdad bíblica? ¿Alguna enseñanza? ¿Hay enseñanzas que usted puede sacar o visualizar de este texto? Bueno, ese va a ser su trabajo personal, ¿ya? Pero yo quiero reflexionar en algunos conceptos de este pasaje. En primer lugar, Pedro nos dice, no os sorprendáis, sino gozaos sobre los padecimientos. Fíjense lo que dice el verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, regocijaos. A pesar, hermanos queridos, de todas las instrucciones de la palabra de Dios en relación a los padecimientos del creyente, a pesar que a lo largo de toda la historia, los creyentes han experimentado gran sufrimiento, han sido perseguidos y maltratados por su fe, muchos, pero muchos, en este tiempo, aún se sorprenden por las pruebas que pasan. Aún se sorprenden por los padecimientos e incluso por la persecución que pueden tener por ser cristianos. Se sorprenden, sabiendo de que la Escritura nos muestra. Vimos una cantidad de pasajes. Hemos visto la historia de cómo se formó la iglesia. Cuántos mártires han habido a través de la historia. Y aún cuando predicó Miguel Donovan, y nos cuenta allí gráficamente cuántos millones de creyentes son perseguidos en este tiempo. Pero aún hay muchos que en este tiempo se sorprenden por las pruebas, por los padecimientos, por la persecución, por ser cristianos. Nos sorprendemos todavía, no lo entendemos. Pedro dice, hermanos, aquí, en primer versículo 12, dice, no te sorprendas cuando estés en el fuego del padecimiento. Pedro está realmente diciendo, está levantando un eco de la instrucción que recorre todo el Nuevo Testamento, de que no debemos sorprendernos cuando venga el sufrimiento. Eso el Señor lo ha dejado sumamente claro. Y fíjense que Pedro entendía esto por su propia experiencia, porque él fue encarcelado cuando comenzó a predicar, es cierto, lo azotaron, etcétera. Y después fue un mártir. Pedro, cierto, entendía por su propia experiencia que los padecimientos por ser cristiano no se pueden evitar, no se pueden esquivar. Son inevitables, hermanos. Son inevitables. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de enemistad con Dios. No es nada extraño sufrir por ser un seguidor de Cristo. No es nada extraño, no nos debe sorprender. Pero hermanos, en la medida en que un creyente se consagra a Dios y vive su fe de una forma pública, como por ejemplo lo está haciendo Estefan, él mismo lo relataba, oye, nos exponemos porque vienen personas y comienzan a contrarrestarnos y comienzan a opinar de nosotros, y entonces él está en esa fragua, en esa lucha, en esa confrontación. Cuando ¿cierto? Un creyente comienza a consagrar su vida y vive su fe de una manera pública, experimentará el rechazo y el escarnio de los que se oponen a la verdad. Y eso no debería sorprendernos en absoluto.
Pero cuando pasamos desapercibidos, cuando pasamos ocultos, ¿verdad? Cuando nadie sabe que somos cristianos, cuando no vivimos como un cristiano, entonces no vas a tener ningún problema alrededor tuyo. Hermanos queridos, las vidas piadosas, vividas en un mundo impío, confrontan al mundo, confrontan ese mundo. Y esas vidas piadosas se vuelven una especie de conciencia para el mundo. Una conciencia que martilla allí, ¿ya? Porque es contracultura. Los principios del reino son contracultura. Y cuando tú los vives, cuando tú los proclamas, entonces esos principios, esa forma de vida, esa palabra, esa enseñanza, esos conceptos, valores que tú transmites son como una conciencia que martilla. Y esa conciencia, hermano, que martilla este mundo impío, no es bienvenida para este mundo. Es una conciencia que la gente no quiere tener allí. Y aún más, si nombramos el nombre de Cristo en nuestra sociedad con suficiente fuerza, nos tachan de ofensivos, nos tachan de intolerantes. ¿Ah? Si la vida ya es un golpe a la conciencia, y si nosotros le sumamos una proclamación con fuerza, ¿cierto?, a este mundo que nos rodea de la persona de Jesucristo, entonces nos ven a nosotros como, ¿cierto?, ofensivos, como que los estamos atacando y nos rechazan. Hermano, la bondad en sí misma de un cristiano, la vida bondadosa, piadosa de un cristiano, puede ser un agravio para un mundo impío, un agravio. Y cuando usted le añade a eso la proclamación del nombre de Cristo, entonces somos una amenaza para ellos y nos rechazan por aquello. Hermano querido, el sufrimiento no es algo accidental, sino la experiencia cristiana normal. Debe ser normal, porque usted vive una nueva cultura. Vive un nuevo estilo de vida. No va a favor de la corriente de esta sociedad, va en contra de la corriente. No creas, querido hermano, que es una vivencia extraña, porque es la experiencia normal de los creyentes en este mundo. Lamentablemente, queridos, hoy en día existe una iglesia, y lo digo con mucho temor, con mucho dolor, con mucha emoción, hermanos. En estos días existe una iglesia o una generación de creyentes que piensan que la vida cristiana debe ser exenta de dolor. Piensan que la vida cristiana solamente se trata de una vida de victoria o una vida llena de éxitos, donde no hay lugar para el fracaso, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para el dolor. Piensan que es una vida mimosa, placentera. La vida cristiana debe ser una vida mimosa, placentera, donde todo debería ser como color de rosa. Así hoy en día se trata de vivir una vida cristiana, donde nos sentimos mimados, etc. Sin duda Dios es amor. Dios es nuestro Padre, el que te abraza, el que te contiene. Pero no todo aquello, el creyente no va a vivir solamente en una esfera, ¿cierto?, de armonía y de paz. Porque ¿qué haríamos con todos los textos que leímos, hermanos? Tendríamos que arrancarlos de la Biblia. Y eso no se puede hacer. Fíjense que esta generación de creyentes, hermanos, es una generación que tiene una perspectiva de la vida cristiana, como que si la vida cristiana le viene a solucionar todos los problemas de la vida, y no es así. No le dan lugar al fracaso, a la enfermedad, y piensan que es una vida más placentera por estar solamente en Dios y en Cristo. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, se muestra totalmente contraria a este estilo, a esta corriente. Se muestra totalmente contraria a esta forma de ver el cristianismo. Jesús mismo lo dijo. ¿Y quién es Jesús? Es toda autoridad, Jesús, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en lo visible y en lo invisible. Cristo es toda autoridad.
Es decir, cuando habla Jesucristo, cuando Él expresa sus palabras, yo tengo que ponerle atención más que en cualquier otro lugar o a cualquier otra persona. Jesús nos dijo, bienaventurados en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos queridos, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey que pronto viene, Jesús, no escondió esta realidad, no la minimizó, no minimizó el costo de seguirle. Y si Jesús lo dijo, hermanos queridos, significa que los verdaderos creyentes enfrentarán padecimientos por causa de su nombre, tarde o temprano. Tarde o temprano. Así es, pues, querido hermano. Fíjense, hermanos queridos, que es una gran tarea de poder tener una perspectiva seria, clara, bíblica, de lo que es el amor de Dios y de lo que es los padecimientos por la causa de Cristo. Esas son cosas que tenemos que tener en un equilibrio, porque hay muchos de esta generación de creyentes que piensan que por estar en Cristo y en Dios no pueden sufrir. No pueden sufrir. No es así. Por eso es que Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, porque va a estar allí. Pero fíjense, hermanos, que el creyente no es llamado simplemente a sorprenderse, a no sorprenderse. El creyente no es solamente llamado a no sorprenderse, o no es llamado solamente a soportar el sufrimiento, sino que también es llamado a gozarse en medio de los padecimientos. El versículo 13 dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¡Qué tremendo pasaje! ¿Cómo es que en medio del dolor y del sufrimiento, el Señor me pide que yo me regocije, me goce porque sufro, me goce porque sufro? Yo creo que eso es como un poco masoquismo, pero no es tan así. No es tan así, hermanos. Pedro trata de decirnos aquí que en vez de reaccionar al sufrimiento con sorpresa o con molestia, nos conviene responder con alegría y con gozo. Y aquí menciona dos razones para que el cristiano pueda gozarse en este tipo de situaciones. La primera es que participamos de los padecimientos de Cristo. ¡Wow! O sea, me alegro porque participo, ¿cierto?, de los padecimientos de Cristo. Él sufrió en su cuerpo, en su espíritu, la agonía de su corazón, la cruz, es decir, participo de sus padecimientos. Es decir, me debo gozar porque participo de los padecimientos de Cristo cuando, ¿cierto?, me persiguen, cuando me vituperan, cuando sufro por la causa de Cristo. Hermanos, fíjense qué importante es esto. Porque, mire, escúcheme muy bien. Participar de los padecimientos de Cristo es participar íntimamente en una misma experiencia con Cristo. Es como que, oye, soy parte de lo que vivió Jesús. Participo íntimamente con esa experiencia que él tuvo. Y no es menor, ojo, porque él llevó toda la carga del mundo sobre sus hombros. Todo el pecado. Fue, ¿cierto?, sacrificado, fue castigado por el pecado de la humanidad. Entonces yo me sumo a ese y participo de ese sufrimiento. Y eso, hermano querido, es un verdadero privilegio y honor. Depende de la perspectiva que usted lo vea. Quizás no pudimos andar con Jesús, ¿cierto?, cerca del mar de Galilea cuando él proclamaba.
Tampoco pudimos comer con él en la Santa Cena, hermanos. No estuvimos cuando sanó a los enfermos, pero sí podemos padecer con él en este tiempo. Podemos ser partícipes de sus padecimientos. Podemos ser parte de lo que Jesús hizo, sufriendo por su causa, sufriendo por ser cristiano. Fíjense que lo que dice el apóstol Pablo, me voy a saltar de apóstol Pedro al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo consideraba un honor, ¿cierto?, sufrir por la causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, él decía que había dejado todo, es en ese pasaje. Todo, renunció a toda su vida, a todo lo que tenía, a todo lo que era, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él dejó todo por eso, por participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Mire, quiero llegar a ser igual a Él en su muerte, cómo Él vivió, cómo Cristo llegó a la cruz. Pablo decía, yo quiero ser participante de sus padecimientos y quiero ser semejante a Él. Es el anhelo que tenía Pablo. Tanto así era ese anhelo que pensaba Pablo que aún le faltaba sufrir con todo lo que sufrió Pablo. Ustedes saben, hay pasajes muy descriptivos, ¿verdad?, donde dice que Pablo fue náufrago, que lo azotaron, que tuvo que, ¿cierto?, arrancar, fue perseguido, etcétera, encarcelado. Entonces Pablo sufrió mucho, pero aún decía él, me falta sufrir más. En Colosenses capítulo 1, verso 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es decir, estaba allí como, cierto, contento, anhelante, lo veía como un honor sufrir, cierto, las aflicciones de Cristo. La segunda razón que nos da Pedro, cierto, para gozarnos es que el sufrimiento de ahora, hermanos, el sufrimiento del presente, trae gloria futura. El mismo verso 13, la parte final, dice que alégrense, dice, de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Alégrense ahora por ser parte de los sufrimientos, para que también sea inmensa esa alegría cuando Cristo venga y se manifieste. Hermanos, el compartir los padecimientos de Cristo permite al cristiano también compartir la gloria venidera de Él. Entonces, yo le quiero decir, querido hermano, querida hermana, joven, anciano, niño que nos está viendo hoy, la clave para gozarnos en medio de los padecimientos, que no es fácil, ¿verdad? ¿Quién se va a gozar cuando estamos sufriendo? Cuando nos vituperan, cuando nos rechazan, cuando nos avergüenzan, cuando, ¿cierto?, nos denostan, etcétera. ¿Quién se va a gozar? Pero la clave para gozarnos en medio de esos padecimientos es la capacidad de ver más allá del dolor. Bueno, hay una película por ahí, ¿cierto?, que dice más allá del horizonte, que vean más allá del horizonte. Me gustaba mucho esa película. Ver más allá. La clave para, ¿cierto?, poder gozarnos en medio de los sufrimientos es poder ver más allá del vituperio, ¿cierto?, del dolor. Es la capacidad de ver la gloria futura que nos traerá si sufrimos con Él o por su causa. Hermanos, Pedro concluye esta parte de este pasaje, estos 3 versículos, 2 versículos, y con el 14, verso 14, 3. Pedro concluye esta parte en el versículo 14 diciendo que el cristiano que es vituperado por el nombre de Cristo es bienaventurado, dice. El cristiano que sufre por ser cristiano, por ser testimonio, por ser esa conciencia de este mundo, del reino de Dios, dice que es dichoso. Es dichoso. No solamente por las razones mencionadas anteriormente, dice Pedro, sino porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Lea el versículo 14 allí en su casa, en su Biblia. El glorioso Espíritu de Dios. Somos dichosos, somos bienaventurados, porque, cierto, padecemos con Cristo y también porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa en nosotros, el cual es la evidencia irrefutable, queridos hermanos, de que somos verdaderos hijos de Dios. Que el Espíritu de gloria y de Dios repose sobre los creyentes, hermanos, que sufren, indica aprobación y comunión con el Señor en su causa. Indica aprobación y la comunión con el Señor en esa causa que Él tiene. Así que si usted está sufriendo, ¿me entiende?, por ser creyente, por dar testimonio, por, ¿cierto?, establecer el reino donde va, entonces siéntase gozoso, bienaventurado, dichoso, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Y eso indica que hay una aprobación de Dios en su vida y una comunión con el Señor y con su causa. Hermanos, no debemos, para cerrar este punto quizás, no debemos reaccionar ante las pruebas como si fueran unas asesinas de nuestra alegría, de nuestra felicidad, porque en realidad son todo lo contrario, es todo lo opuesto. De hecho, en estos versículos que acabamos de ver, de analizar, se habla mucho de alegría. Es como si Pedro nos dijera: no te sorprendas, como si las pruebas fueran un fantasma aterrador. Abrázalas, comparte los padecimientos de Cristo, alégrate con gran gozo para que ese día, cuando estés, ¿cierto?, con el Salvador, puedas gozarte con gran alegría en su presencia, puedas participar, ¿cierto?, de la gloria venidera. Y yo quiero que tú, al cerrar este punto, te puedas grabar esto en tu corazón. Graba esto en tu corazón. Hermano querido, hermana, los padecimientos no te destruirán, sino que te darán la dicha de identificarte con Cristo, de glorificarle con tu vida. Y al hacerlo experimentarás un gozo inquebrantable. Inquebrantable. No te van a destruir. Te darán la dicha de identificarte con Cristo y glorificarle en tu vida. Amén. Bien, vamos a ir ya, hermano, finalizando. En los versículos 15 hasta el final del capítulo, los versículos 19, Pedro entrega 5 exhortaciones prácticas, hermanos, sobre qué hacer y qué no hacer respecto a la persecución, al sufrimiento y a los padecimientos. Primero dice, cierto, versículo 15, Pedro espera que no padezcas como malhechor. Es decir, esto nos llama, hermano querido, a analizar, evaluar y examinar la razón de nuestros padecimientos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué estoy sufriendo? Si estamos sufriendo por la causa de Cristo o estamos sufriendo por nuestros pecados. Porque nuestros pecados también tienen consecuencias. Nuestras malas decisiones también tienen consecuencias. ¿Cierto? Nuestro mal caminar también tiene consecuencias. Entonces, ¿sufro por la causa de Cristo o sufro porque he hecho las cosas mal? Entonces, por eso es que Pedro ahí habla en el versículo 15 que no debemos padecer como malhechor, ¿cierto? Y nos da esa exhortación. Segundo, no avergonzarse de padecer como cristiano. Esa es la segunda exhortación que nos hace Pedro en estos versículos del 15 al 19. Verso 16 dice, no avergonzarse de padecer como cristiano. Si la razón por la que sufres es por hacer la voluntad de Dios, no te avergüences, querido. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Porque todos te miran. Porque eres el centro de la atención. Y porque eres el centro de la crítica, de las objeciones. Pero si estás sufriendo por hacer las cosas correctas, si estás sufriendo porque no mentiste, si estás sufriendo porque no entraste en el juego del fraude, si estás sufriendo porque tratas de hacer todo lo que es correcto, no te avergüences. Aunque los demás te insulten, te vituperen, te avergüencen, se rían de ti, no te avergüences. No te avergüences. En tercer lugar, la tercera exhortación que nos hace Pedro en estos pasajes, en el versículo 16, dice, glorifica a Dios al padecer como cristiano. Es decir, nos dice, alaba a Dios por el privilegio que te da
que es cierto que te llamen por el nombre de Cristo, por el nombre de cristiano. Alábale, ¿no? Glorifica a Dios por padecer como un creyente, como un cristiano, como alguien que se identifica con Cristo. En cuarto lugar, dice el versículo 19, que eso, si es muy recomendable, es encomienda tu alma al fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador. Esto significa, hermano, que simplemente debemos poner toda nuestra confianza en Dios, que es poderoso para guardaros, ya como lo afirma Judas capítulo 1, verso 24. Judas, fíjense, un libro pequeñito que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es decir, encomienda tu vida a ese que es capaz de guardar tu vida, ¿cierto? En medio de la persecución, los cristianos tendrán que confiar sus almas a Dios para que Él las guarde y proteja, porque solo Él es digno de confianza. Y en el último lugar, en la parte 5, ¿verdad? La última exhortación, Pedro dice, no dejes de hacer el bien, versículo 19. Mientras ponemos nuestra confianza en Dios, debemos seguir haciendo el bien. Mientras suframos, mientras estemos siendo perseguidos, estemos siendo amedrentados por la causa de Cristo, ¿cierto? Encomendemos nuestras almas al Señor, que es fiel y creador, y no dejemos de hacer el bien, dice Pedro. Porque la fe en Dios nunca está desligada de la buena acción, hermanos. Nunca está desligada de la buena acción, de la ayuda oportuna. Nunca está desligada de la protección de los más débiles. Aunque estemos en persecución, aunque estemos padeciendo, la fe en Dios nunca está desligada del socorro a los más necesitados, de la palabra de aliento y fortaleza, de la oración intercesora, ¿cierto? De muchas otras acciones. Hermanos, para ir concluyendo también, Pedro entonces, con la exhortación final que hace en el versículo 15 al 19, concluye que el cristiano debe vivir de esta manera frente a los padecimientos y a la persecución. No nos sorprendamos de los padecimientos, sino más bien gocémonos, dice Pedro. Evita que tu sufrimiento sea por hacer el mal a otros. Tenemos que evitar eso. Si realmente vamos a sufrir, que sea por el bien y no por el pecado. En tercer lugar, no te avergüences de sufrir por Cristo y por su causa. No te avergüences, hermano. Encomiende su vida y su situación al Señor. Deposite su confianza plenamente en Él, ¿cierto? Él es el lugar más seguro que existe. Bajo sus alas, bajo las alas del omnipotente Dios, ya estamos seguros. Y lo último, hermanos, como desafío, siga haciendo el bien. No podemos dejar o desligarnos de las buenas acciones, menos en este tiempo, aunque estemos sufriendo, aunque estemos padeciendo, aunque estemos siendo perseguidos, aunque estemos siendo confrontados. No dejemos de hacer el bien y sigamos siendo valientes para llevar la buena noticia a otros. Que Dios nos bendiga, querida iglesia, nos anime en este tiempo, porque en este tiempo, aunque estamos confinados, estamos separados en los diferentes contextos, ¿cierto? Dios te ha puesto para llevar su nombre en alto, para llevar su reino. Y obviamente eso no es bienvenido en los círculos que muchas veces nos movemos. Pero allí resiste, sigue siendo valiente para seguir llevando la buena noticia. Quiero dejarte 3 preguntas para que tú las puedas reflexionar y puedas evaluar lo que estás viviendo hoy, quizás estás sufriendo. Si estamos padeciendo o sufriendo en este minuto, pregúntate lo siguiente: ¿es por causa de Cristo o por algo que hemos hecho mal nosotros? ¿Es por Él? ¿Es por Cristo? ¿Es por el Evangelio? ¿Es por el reino? ¿Es porque estás llevando adelante los valores cristianos? ¿O estás sufriendo porque tú te has equivocado, porque tú has pecado, porque es consecuencia de que tú has errado? Si es así,
querido, si estás sufriendo por la causa de Cristo, entonces toma estos elementos, aférrate a alegrarte, a encomendar tu vida al Señor. Pero si estás sufriendo por tu propia responsabilidad, por tus propias decisiones y por tu propio comportamiento, entonces tienes que volver al Señor y arrepentirte. Tienes que volver a enmendar tu camino. La segunda pregunta que tengo es, ¿tengo gozo en medio de los padecimientos que estoy enfrentando? Pregúntate eso. Si estás sufriendo, ¿tengo gozo o me estoy quejando? ¿O es una molestia sufrir, padecer? Sin duda que es así. Pero la perspectiva bíblica del sufrimiento nos ayuda a crecer, a mirar otros principios. La perspectiva bíblica con respecto al sufrimiento nos lleva a mirar el sufrimiento como un instrumento también para ser forjado por Dios. ¿Cómo estás? ¿Tengo gozo en medio de los padecimientos que estoy enfrentando? ¿O estoy molesto? ¿O estoy enojado? ¿O estoy llorando? ¿O estoy, atribulado porque me están pasando algunas cosas? Y la tercera pregunta que te quiero dejar allí, ¿estoy permitiéndole a Dios hacer su obra en mi vida, en esta situación que estoy viviendo? ¿Estoy permitiéndole a Dios que a través de lo que vivo haga su obra en mí? ¿O me estoy resistiendo? ¿O quiero que las cosas se hagan a mi manera? Bueno, son para reflexionar. Que Dios te bendiga en esta semana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú eres el que puede llenar nuestro corazón de la fortaleza necesaria para enfrentar, Señor, los padecimientos que muchas veces tenemos por ser creyentes, verdaderos cristianos, que llevan tu nombre en alto. Señor, queremos que tú fortalezcas a tu iglesia, les sostengas en medio de las situaciones de vida que estén viviendo. A veces son domésticas, a veces son a nivel laboral, a veces son a nivel profesional, Padre amado, a veces son a nivel de testimonio público. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú sostengas a tu iglesia y la levantes para dar testimonio fiel de los padecimientos de Cristo, fiel del Evangelio, que se mantengan firmes, Señor, en el nombre de Jesús. Aliéntele su corazón y ayúdeles a superar, Señor, Padre amado, todos los obstáculos que están por delante. En su gracia se lo pedimos, en su misericordia, por su bondad. Padre, trae entendimiento sobre lo que vivo, sobre lo que enfrento, sobre lo que sufro. Un entendimiento que pueda glorificar tu nombre y permitir que tú sigas obrando en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo grande. Priscila. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta. Salvador es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Qué hermosa palabra. Hoy día nos entregaba el pastor Leonel sobre los padecimientos de Cristo. Y como nosotros seguidores de Él, en el fondo estamos llamados también, como dice Filipenses 1:29, no solo a creer en Él, sino también sufrir por Él. Así que qué hermosa palabra, gracias pastor. Y bueno, yo quisiera hoy día saludar a todos los conectados, ¿cierto? Antes estuve nombrando algunos y también esta semana hubieron algunos cumpleaños de algunas personitas muy importantes. 3 de nuestros niños de la escuela dominical, de la Igle Niños, estuvieron de cumpleaños. Ahí está Santi, Sofía y Pedro. Así que les enviamos un abrazo a cada uno de ellos. Son todos más o menos de la misma edad. Y bueno, es la generación que viene, ¿cierto? Y que pronto va a ser juvenil, y después jóvenes, y luego adultos. Así que les abrazamos, les queremos, y que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Sandra, la tía Sandra nos dijo quiénes estaban de cumpleaños, porque ella está muy preocupada de sus alumnos. Así que gracias, Sandra, por el dato que tú me enviaste, y justamente 3 de nuestros niños estaban celebrando esta semana cumpleaños. No vi otro saludo de cumpleaños en el chat, solo vi que muchos están conectados a través de YouTube saludando. Y bueno, y saludamos también al hermano Ulises Peña. Él pedía oración por su familia. Así que vamos a estar orando también por eso. Recuerden, hermanos, que hay un WhatsApp donde ustedes pueden enviar sus peticiones de oración, y así podemos nosotros incluirlas en nuestros momentos de oración que tenemos como iglesia. Y ahí hay una invitación, si estamos pasando por alguna situación difícil, no están solos, ¿cierto? Somos una familia y queremos apoyarnos los unos a los otros. Ese es el mandato que también el Señor nos hace. Así que los días jueves nos estamos reuniendo en el culto de oración. También hay otra invitación que quiere hacer el Ministerio de Matrimonios, y para eso Miguel nos va a compartir un video. Pedrito, viejo, ¿cómo estás? Hola, Freddy, bien, ¿y tú? ¿Tu familia cómo está? Todo bien, pues, amigo, ¿qué tiempo? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Bien, cortita, pero bien, bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está Prisi? Todo bien, bien, gracias a Dios, ya volviendo a la actividad nuevamente. A propósito, este viernes volvemos con los matrimonios para comenzar la jornada de este año 2021. Oye, ¿escuchaste algo de que había esta cuestión de un conversatorio? ¿Algo sí. Supe por ahí? Sí, va a ser súper entretenido. La idea es que se van a abrir las cámaras, los micrófonos, vamos a conversar entre todos, vamos a dar ideas, sugerencias. ¿Para qué? Para hacer algo súper entretenido y que a todos nos guste este año 2020. Oye, Pedro, ¿qué te parece si invitamos a todos nuestros hermanos y amigos matrimonios para el día viernes 26? Por supuesto, te invitamos este viernes 26, 20 horas, vía Zoom, a nuestro primer encuentro de matrimonios de este 2021. Y una vez que nos llegue el link, te lo vamos a compartir para que tú puedas también compartirlo con matrimonios amigos. Te esperamos. Un abrazo y que Dios te bendiga. Los esperamos. Los esperamos. Este viernes, entonces, están invitados todos los matrimonios para que puedan sumarse a esta reunión, que es la primera del año. Así que, bueno, agradecer a todos los hermanos que hoy día se conectaron. Les enviamos un gran abrazo y nos veremos durante la semana.
Y también aprovecho de contarles que está abierta la posibilidad, ¿cierto?, de compartir sus donaciones con familias necesitadas. Este es una iniciativa del Ministerio de Misericordia, así que los invitamos para que ustedes sean parte de esta iniciativa, y lo pueden hacer escribiendo ahí al WhatsApp que está apareciendo en pantalla ahora. Pueden sacarle una foto porque a lo mejor no van a alcanzar a anotar, pero le sacan una foto y pueden durante la semana contactarse. Quien está a cargo del ministerio es nuestra hermana Carlita Morales. Así que les invitamos a ser parte de esto tan hermoso que es dar, como dice ahí, siempre es mejor que recibir. Y para finalizar, yo quisiera orar para que el Señor nos bendiga durante esta semana. Todos tenemos mucho que hacer, tal vez tenemos las agendas ocupadas, ¿cierto?, de lunes a viernes, pero la invitación siempre es que usted tenga esos tiempos de estar con el Señor, esos tiempos de quietud, de buscarle en oración y escudriñar su palabra. Así que el Señor nos ayude en eso, a ser constantes, a ser disciplinados, para que Él siempre sea lo primero del día y lo primero de nuestra vida. Así que vamos a orar y dar gracias, y también despedirnos de todos aquellos que estuvieron conectados. Les queremos, querida iglesia. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por este tiempo tan hermoso, Señor, de buscar tu rostro, Señor, con la iglesia y en comunidad, adorarte, Señor. Y queremos pedirte que tú nos bendigas en esta semana, Señor, que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor, seas lo primero en nuestro día. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en buscarte. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la oración, en escudriñar tu palabra, Señor. Necesitamos que tú coloques en nosotros, Señor, esa hambre y esa necesidad de ti. Y por eso oramos en esta mañana, para que esta sea una semana diferente, una semana en la que podamos buscarte, Señor. Gracias por tu palabra que hoy día se ha exhortado, Señor. Gracias porque el sufrir, Señor, por tu causa es una señal de que somos hijos. Y gracias por ese gran don, esa misericordia, Señor, que tú has tenido con nosotros, y ese gran amor de considerarnos tus hijos, Señor. Ayúdanos a ver el sufrimiento como tú lo ves, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Señor. Y lo que puede ser malo para el mundo, Señor, en ti tiene tantos propósitos que no conocemos, pero que están transformando nuestra vida, Señor. Gracias porque nos consideras hijos, y porque tú nos ayudas también, y tu palabra dice que tú no nos vas a dar una carga más difícil de la que podamos llevar, Señor. Por eso te agradecemos y nos aferramos, como decía delante, a tu palabra. Gracias porque ella nos alienta y porque nos da dirección, Señor. Bendice a cada hermano que ha estado conectado en esta mañana. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Tú conoces cada necesidad de cada hogar, Señor. No te somos indiferentes, Señor. Y gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Queremos adorarte y dejar todo esto, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad, a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.